Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Este es su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30 por su emisora virtual educacionaldia.com.co, con repetición a las 12 del mediodía. Bueno, y en esta semana hemos estado dedicando nuestro programa a los provisionales que han estado en La Guajira y también en Bogotá. Escuchemos qué nos dice el docente Mauricio de la ciudad de Bogotá en reunión con los ejecutivos de FECODE. Provisionales de Colombia, presente, presente, presente. Docentes provisionales de Colombia, presente, presente, presente. Primero que todo, elevo un saludo fraterno al Ejecutivo Nacional de la FECODE y a los compañeros que han hecho acercamiento a este territorio en la lucha y en dignificar la clase obrera del magisterio colombiano. ¿Nos regalas tu nombre, compañero? Mi nombre es Mauricio Alexander Molina Molina. Gracias. Soy docente provisional de la ciudad de Bogotá. Trabajo en una localidad muy reprimida que es Ciudad Bolívar, y también un trabajo de clases populares con la compañera Lora Sendales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Bogotá ha sido ejemplo para los diferentes territorios a nivel nacional. Hemos ganado a través de la lucha organizada y en la resistencia, pulsos y pujas contra estos sistemas neoliberales. Algo que le voy a hacer reflexivo a todas y todos. Bogotá hizo el acercamiento desde el 4 de julio de este año y hemos encontrado que estamos muy politizados y de pronto se puede fraguar la lucha y puede tomar otro camino, porque los sistemas neoliberales son muy hábiles y cuando encuentran esa división entran y sesgan y acaban. Entonces tenemos que hablar hoy mayormente con la FECODE y todos los movimientos sindicales de los territorios de unidad. Por eso parto con referente al concurso. Cuando hablamos de un concurso especial, hablémonos con unas características realmente especiales. Que el concurso, compañeros del Ejecutivo de FECODE, que sea cerrado, que sea solamente para los docentes provisionales que están ejerciendo actividad como provisionales en la actualidad, y que se vuelva sumatorio, no sancionatorio, y que se mancomune y se sume el tiempo de experiencia que tenga un valor muy alto. De ahí se sume también la experiencia en aporte que ha hecho en construir tejido social en sus diferentes territorios. También los estudios. Entonces démonos cuenta que el concurso no debe ser tan abierto, porque podemos seguir asumiendo riesgo que sigan saliendo docentes provisionales en Colombia. Debe ser cerrado, así como se hizo en las zonas de conflicto. Se hizo un concurso especial, y esa es la palabra especial, compañeras y compañeros. Por eso, pero se pierden las luchas de ellos. Lo segundo, que no hemos hablado, esto es con dinero, que haya una inversión del Estado, desde parte del Ministerio de Educación, en abrir proyectos. Tenemos una brecha
de un saldo negativo que se expuso el día 4 de julio en el Ministerio de Educación, que fue la pandemia. Nosotros hicimos una labor a través de los medios digitales. Nuestros niños no se conectaban, los contenidos no se lograron. Tenemos un saldo con la educación de Colombia de 5 años. Tenemos que recuperar ese tiempo. Y el Estado puede hacer una inversión ahí. Y se puede aumentar la plaza de docentes provisionales, sostenerla a nivel nacional. Entonces, y pueden haber otros proyectos, porque este gobierno, amigo, habla de la política social. Y la política social es el sistema de educación. Cuando hablamos de educación, él está apostando a la universidad y habla sobre otros grados más, en la media. Se fortalezca el bachillerato, la media fortalecida. Y ahí entrarían más compañeros provisionales en la sostenibilidad de ello. Segundo, que no se nos debe olvidar, Bogotá hoy la que es una situación bien delicada a través de la tercerización, lo que es la educación internacional. Aquí ya han atentado con la educación para tercerizarla, y eso puede llegar a las regiones. Hoy Bogotá tiene un compromiso más gigante en evitar eso que llega a las regiones. Y eso entra a acabar con el docente provisional, porque están pidiendo a través de todas esas aplicaciones que el docente tenga un dominio de inglés. Y están llegando docentes a las escuelas y no les permiten ejercer su nombramiento en provisionalidad, sea en vacante definitiva o temporal, por ese requisito. Entonces, hoy Bogotá quiere decirle, compañeros, y que lo tenga el Comité Ejecutivo de la FECODE, que ha sido una lucha desde la ADE, del sindicato de más de 26.000 afiliados, en generar esa resistencia. Y que nos acompañen en esa lucha que tenemos interna en Bogotá. Viene la otra, los bonos escolares. Ese proyecto de ley, compañeros, es que todos tenemos unos descalabros para nosotros en nuestra carrera docente como provisionales. Eso también tiende a privatizar y a tercerizar la educación. Por eso el día 13 de julio, con ese acompañamiento fraguado que va a venir de la FECODE, con todos los movimientos sindicales de Colombia, que también se rechace ese mismo proyecto de ley, que no puede haber cabida como una solución a una política social educativa. Entonces viene otra figura que no la hemos abordado, el parámetro. El parámetro es importantísimo, compañeros, y lo debemos tener en cuenta en estas negociaciones. Ahí es donde se hace la sostenibilidad, compañero, de la estabilidad docente. Porque hoy se habla en Colombia que se ha bajado, se ha disminuido la matrícula. Esa es la excusa que tiene el Ministerio de Educación hoy. Y que por eso no han hecho nombramiento. Y tenemos profesores a través de horas extras. Esa parte no se la podemos permitir. Porque si vamos a hablar de calidad, tenemos que bajar el parámetro. Tenemos que reducirlo. Que sea una educación más personalizada. Entonces, desde ahí, el Ministerio de Educación, cuando nos reunimos el 4 de julio, el señor Charria empezó a hablar de ese elemento, que ellos no lo aceptaban. ¿Y cómo así que no lo va a aceptar? Entonces ya hacemos ese llamado solidario al Comité Ejecutivo Nacional de la FECODE, que se abandere esa lucha del parámetro, que se disminuya a nivel nacional, y téngalo por seguro que se sostiene la planta de profesionalidad en Colombia. Y viene otro, los dispositivos de dominio, que ustedes mejor que nadie lo saben, como lo hablaba Foucault. ¿Qué decía él? Esos dispositivos que genera engendros asociados. Y eso es lo que nos está pasando con ese sistema, maestro, y con todas esas aplicaciones para nombrar docentes provisionales. Entonces, hoy pedimos que esos dispositivos desaparezcan, o que exista una mesa técnica desde las diferentes regiones, un acompañamiento de los movimientos pedagógicos sindicales, que cómo se está haciendo esas ofertas para nosotros los docentes, porque Bogotá tiene una situación bastante delicada. Sacan a través de aplicaciones para llamar a esas convocatorias a los docentes provisionales, y las sacan por horas, y el que no se presenta lo excluyen.
y los sacan de esas vacancias. Entonces, ¿eso qué es? Sigue siendo un atropello a nosotros como docentes provisionales. Y hoy, compañeros, el día, como lo llama usted, mi señor, el día 13 de julio, el llamado es que se estimó 20 personas que vamos a trabajar esa mesa técnica. Solicito de la manera más fraterna al Comité Ejecutivo Nacional de la FECODE un permiso especial para que los compañeros lleguen a este ejercicio sobre esa mesa técnica que se monta con el Ministerio de Educación, que ellos dicen que van a traer una propuesta, pero la propuesta la van a traer desde aquí, lo que plantearon con ustedes en las negociaciones. Y algo que nosotros hemos hablado en su interior, si no encontramos garantía en esa negociación o lo que va a plantear el Ministerio de Educación el día 13 de julio, que vamos a tomar una decisión mancomunado con la FECODE y todos los movimientos pedagógicos sindicales de Colombia, una vía de hecho, una toma pacífica y un respeto a la estabilidad del docente provisional en Colombia. ¡Docentes provisionales de Colombia! Gracias. Un saludo cordialísimo a todos los oyentes de Educación al Día, programa que se emite todas las noches 7:30 por la emisora virtual educacionaldia.com.co, con repetición a las 12 del mediodía siguiente. Hoy queremos seguir apoyando a los docentes provisionales de Colombia y para ello hemos traído una vez más una charla que se sostuvo hace 3 meses, cuando quienes habla Omar Arango Jiménez era tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, con la abogada Alexandra Aponte. Situación laboral y jurídica de los docentes provisionales. Escuchemos lo que se emitió hace 3 meses por este canal. Muy buenas tardes, gracias a las maestras y a los maestros de Colombia que se conectan a este espacio habitual de los miércoles de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hablemos. Como ya lo hemos venido publicitando el día de hoy, pues estaremos con 2 invitados bien especiales quienes van a resolver las dudas que ustedes tienen frente a la situación jurídica y laboral de esos maestros provisionales. Ustedes han encontrado en los espacios de la Federación pues varias preguntas al respecto, nos han hecho llegar varias de sus inquietudes y sin más preámbulos pues saludamos a esta hora de la tarde a la doctora Alexandra Aponte Mojica. Ella es abogada especialista en responsabilidad civil y del Estado, también es asesora jurídica de ADEC, pues lleva más de 6 años allí, también es asesora y subdirectora municipal de Soacha 2 años y gerente de la firma Alexandra Aponte Mojica y Abogados Asociados. Doctora Alexandra, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana, de antemano agradeciendo la invitación para acompañarlos en este conversatorio. Esperamos desde la parte jurídica poder abordar esta temática que hoy preocupa a los docentes provisionales y poder seguir instando desde la parte jurídica a la elaboración de sendas reclamaciones que se prevén pueden servir para algunos docentes en provisionalidad con unas condiciones particulares. Doctora Alexandra, muchas gracias. Recordarle a los maestros que pueden hacernos llegar sus preguntas y faltando 5 minutos antes de terminar este Facebook Live, adicional a las preguntas que ya hemos recogido de nuestras redes sociales, pues estaremos comunicándole sus inquietudes a la doctora Alexandra y también a Omar Arango, quien es el tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y quien nos acompaña también amablemente para resolver esas inquietudes y sobre todo para contarnos sobre ese panorama de las y los maestros provisionales. Profesor Omar. Muy buenas tardes, Viviana, doctora Alexandra, muchas gracias. Me alegra compartir con usted este importante escenario, muy pedido por los docentes de continuidad administrativa o provisionales. Un saludo cordial, Viviana, Mauricio, el compañero secretario de Prensa y Comunicaciones, Miguel Camacho, un saludo fraternal, al igual que a todos mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Es buena, interesante y oportuna esta charla del día de hoy sobre la situación laboral y jurídica de los docentes provisionales. Y aquí estamos entonces para aportar algo a la discusión, al debate que se viene dando
y en búsqueda de la solución a la gran problemática que viven 70.000 compañeros educadores provisionales o en continuidad administrativa. Muchas gracias, Viviana. Gracias, profesor Omar. Pues yo quisiera arrancar con usted por esa sencilla razón, y es que usted ha recorrido el país, usted ha escuchado de las voces de los maestros esas problemáticas que viven. Entonces quisiera que usted nos empezara dando un resumen pequeñito de esas inquietudes, de esas preocupaciones que le han expresado los maestros provisionales y del panorama un poco general de esos más de 70.000 maestros. Sí, gracias, Viviana. Hay angustia. Angustia porque ya hay muchos educadores que están cayendo en la masacre laboral, advirtiendo de que acá nosotros como ejecutivo de FECODE no podemos crear falsas expectativas, como así también lo saben los docentes provisionales, a quienes les damos un saludo muy especial, sobre todo a quienes están organizados, porque los docentes provisionales de Colombia están organizados en diferentes grupos, sectores y regiones. Hay angustia de los educadores que hoy están en provisionalidad, pero que próximamente están saliendo debido al concurso que está en desarrollo. Y esto significa entonces que se suma la dificultad a la que tienen los compañeros que fueron despedidos, que salieron de sus plazas con el concurso de posconflicto. Hace 2 años, inclusive a los compañeros no se les ha respetado su estabilidad laboral reforzada, se violan todo tipo de normas, todo tipo de acuerdos. Nosotros acá en FECODE no hacemos falsas expectativas, no creamos falsas expectativas ni hacemos demagogia. Sabemos que algún día los compañeros tienen que concursar, eso es verdad, porque así lo establece el artículo 125 de la Constitución Política Nacional. Pero mientras tanto hay unas normas que obligan al gobierno a garantizar la permanencia y estabilidad de los docentes provisionales, sobre todo los que llevan mucho tiempo en zonas alejadas, que han entregado toda su vida a la formación de niños y jóvenes, pero por algunas circunstancias no han podido ganar el concurso. No obstante, al momento de ser evaluados institucionalmente, como lo ordena la ley 115, salen muy bien evaluados. Lo otro es que hay compañeros que eran de la zona PD, en virtud de la aplicación del decreto 882 mal aplicado. Esos compañeros también quedaron en el aire. Podríamos estar hablando de unos 5.600 maestros de la zona PD, que fue aplicado el decreto 882 mal aplicado y que no le garantizaron el arraigo, la permanencia, la experiencia, el tiempo allá en la zona, y salieron. Esos 5.600 educadores hoy están, muchos están aguantando hambre. Los otros también, docentes que salieron y están todos los días tratando de entrar por el sistema maestro y no pueden. Entonces, esa es la dificultad que se vive y por eso somos solidarios con los compañeros. Les acompañamos en su lucha, entendemos las limitaciones jurídicas, pero creemos que, tal como lo hemos planteado en el pliego de peticiones que radicamos el 28 de febrero, algo podemos lograr, un concurso especial para los docentes provisionales, o como nosotros le llamamos, en continuidad administrativa. Muchas gracias, profesor Omar. Doctora Alexandra, le quiero preguntar, en la situación actual del concurso docente, ¿qué normas de pronto usted pudiera contarle a los maestros los favorecen a estos maestros provisionales para conservar justamente su vinculación? Bueno, desde la parte jurídica es importante hoy abordar o podemos enmarcar 2 o 3 puntos específicos de las condiciones laborales actuales o la realidad de los docentes en provisionalidad que ya a grosso modo esboza el profe Omar. Esos 3 puntos, ¿cuáles son? El primero, lo que tiene que ver con la estabilidad laboral y el impacto del concurso docente en la misma. Un segundo punto que es supremamente importante en la temática que hoy vamos a abordar o que estamos abordando, que es el tema de los casos específicos de estabilidad laboral reforzada a la luz de la ley y sobre todo el precedente jurisprudencial que en la materia pues se ha venido decantando a lo largo de estos años, sobre todo con la postura de la Corte Constitucional. Y un tercer tema que uno puede abordar desde el punto de vista jurídico es las condiciones laborales de los docentes en provisionalidad, que hoy podemos decir son inequitativas, son desiguales, son desproporcionales y que sin duda alguna pues tienen un impacto en la parte económica, pero también pensional del maestro. Frente a ese primer punto referido y abordando un poco ya la pregunta que tú me haces, Viviana,
pues es importante hablar del tema de la estabilidad laboral, esbozando o enmarcando lo establecido conforme a la Ley 909 del 2004 y el Decreto 1083 del 2015, donde se establece precisamente que esos nombramientos provisionales se constituyen como un mecanismo de carácter excepcional y transitorio que permite proveer temporalmente un empleo de carrera administrativa, lo que nos permite de cierta manera entrar en el punto álgido de que estabilidad laboral como tal para el docente provisional pues no ha existido en el marco de las normas que han reglamentado pues lo que tiene que ver la vinculación bajo este carácter. El término, pues obviamente estos nombramientos provisionales actualmente se encuentran concebidos para la vacancia definitiva hasta que se efectúe el nombramiento en periodo de prueba y en los casos de vacancia temporal hasta cuando finalice la situación administrativa que dio origen a la misma. Y es allí donde pues obviamente el concurso docente entra a lesionar, entra a transgredir, entra a vulnerar derechos de rango constitucional de nuestros docentes nombrados en propiedad. Sin embargo, podemos encontrar un precedente jurisprudencial y también un asidero normativo interesante del cual nosotros podemos agarrarnos para la salvaguarda de derechos de rango fundamental que presuntamente van a ser vulnerados o se vulnerarán para los docentes provisionales. Entre ellos, pues encontramos lo que tiene que ver el tema de estabilidad laboral reforzada, en normas como la 790 del 2002, artículo 12, que enmarca pues la protección especial del trabajo y nos determina la imposibilidad de ser retirados del servicio 3 grupos poblacionales. Dentro de estos 3 grupos vamos a encontrar a quienes, a las madres o padres cabeza de hogar sin alternativa jurídica. Y aquí me permito abrir un paréntesis y aclarar un poquito lo que tiene que ver con esa connotación de cabezas de hogar, llámese madre, llámese padre, con la condición o con la connotación de cabeza de hogar. Porque si vamos a adelantarnos un poquito y vamos a irnos más allá a lo que tiene que ver con la alternativa o el mecanismo con el que cuenta hoy en día el docente provisional para la salvaguarda de un derecho de rango fundamental, debemos ser muy claros en advertir cómo debemos elaborar, sustentar y sobre todo qué documental nos va a servir de acervo probatorio para que estas tutelas que desde ya se están presentando, pues obviamente obtengan un resultado favorable. Es decir, que conlleve a que un juez se pronuncie de manera favorable a la protección y salvaguarda de estos docentes provisionales con condiciones específicas. Entonces me devuelvo un poquito. Decíamos que hay 3 grupos poblacionales que protege esta ley 790-2022, artículo 12. El primero, madres o padres cabeza de hogar sin alternativa económica. Pero madres o padres cabeza de hogar, básicamente Corte Constitucional nos ha indicado que debe tener responsabilidad permanente de los hijos o personas a su cargo e incapacitadas para trabajar. Es una primer característica. Una segunda característica que nos enmarca la Corte, no contar con la ayuda de otros miembros de la familia. Una tercera característica, que su pareja o esté muerta o esté ausente de manera permanente o haya abandonado el hogar o en su defecto se esté sustrayendo del cumplimiento de sus funciones o de sus obligaciones. ¿Cómo yo puedo acreditar esa condición de madre o padre cabeza de hogar? A través de las famosas declaraciones de extraproceso que se deben rendir o se deben hacer ante una notaría. Esos documentos constituyen acervo probatorio para poder demostrar esa primer condición de estabilidad laboral reforzada. Un segundo grupito así rápidamente que encontramos allí, demarcado en la norma en mención, pues son las personas con limitación o discapacidad física, visual, auditiva, pero aunado a ello, a este grupo poblacional, es decir, docentes, maestros, maestras,
con enfermedades catastróficas y enfermedades catastróficas que impliquen precisamente la continuidad en la prestación del servicio, que son enfermedades que requieren no solamente la oportuna prestación del servicio, sino en la continuidad en los tratamientos requeridos para tales efectos. Dentro de esas enfermedades calamitosas o dentro de esas enfermedades catastróficas, pues la Corte Constitucional claramente ha indicado que son aquellas que requieren pues de un tratamiento continuo, permanente, dentro de las cuales podemos enmarcar el cáncer, el virus de inmunodeficiencia adquirida, insuficiencia renal, entre otras. Aquellos docentes podemos también meter en este grupito que se encuentran en ese proceso de valoración médica para efectos de determinar la pérdida de capacidad laboral que podría conllevar al maestro o a la maestra a una condición de invalidez y, por supuesto, a que se genere o a que se reconozca por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio eventualmente una pensión de invalidez. Tercer grupo poblacional, mujeres en estado de gravidez. Más adelante me detendré en este tema porque allí hay que hacer unas aclaraciones importantes. Y cuarto grupo poblacional de estabilidad laboral reforzada, los docentes, las docentes que tengan la condición o calidad de prepensionados o prepensionadas, pero tanto en el grupo poblacional de mujeres en estado de gravidez como en el grupo poblacional de docentes, maestros o maestras con calidad de prepensionado y prepensionada, vamos a hablar un poquito más adelante de unas condiciones específicas que deben acreditar, que se deben configurar para efectos de que tengamos el chance en las acciones de tutela de que se salvaguarden, se garanticen los derechos de rango fundamental. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Nos están escribiendo los maestros que se conectan a esta hora de la noche. De verdad que no saben cuánto tiempo atrás nos habían venido pidiendo este Facebook Live, como lo decía el profesor Omar Arango. Y quiero preguntarle, profesor, frente a esos casos específicos y frente a lo que ha podido o no establecer el gobierno nuevo, porque también entendemos, y lo decíamos en el Facebook pasado, pues de esto, de las solicitudes que ha hecho el magisterio, de los compromisos que se han firmado, pues digamos que mucho le compete a anteriores gobiernos, pero ¿qué tanto se ha podido avanzar frente a esos diálogos, a esos acuerdos con el gobierno nacional para mejorar pues, las condiciones de esos docentes provisionales? Importante su pregunta, Viviana, y importante también la aclaración que hace la doctora Alexandra sobre los tipos poblacionales de los provisionales en dificultad. Precisamente en una reunión que sostuvimos el 6 de marzo con el presidente Gustavo Petro, tocamos el tema de los provisionales. La ministra del Trabajo, la doctora Gloria Inés, ripostó ante la inquietud planteada por nosotros como FECODE ante las dificultades legales que hay. Pero luego nosotros le dijimos, la doctora Gloria está interesada en el tema de los provisionales, y nos lo ha dicho, cómo vencer las dificultades jurídicas que se presentan. Y precisamente este documento lo radicamos ese día, 6 de marzo, fue enviado por los docentes provisionales, que contiene todas las particularidades, las dificultades y las propuestas que ellos hacen. De tal manera que en la discusión en la mesa que se va a plantear dentro de pocos días, al tocar el tema de los provisionales, estaremos recogiendo estos documentos más otros documentos que ellos tienen. Los docentes provisionales tienen un documento con 30.000 firmas que van a radicar dentro de pocos días, pocas semanas, ante el gobierno nacional nuevamente. Son unas inquietudes, propuestas y sugerencias nuevas para resolver el problema, y lo van a radicar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública y ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque son dos escenarios. Uno es lo que está en ley, la doctora lo ha dicho, las sentencias que dan el derecho para que se obligue a garantizar la estabilidad reforzada, que no es solamente para los maestros, sino para todo tipo de trabajador cuando ocurren sucesos especiales como los que ha mencionado la doctora. El retén social y la aplicación de la sentencia T084 del año 2018 que me acaba de mandar acá a recordar el compañero Jorge Luis Pérez, me parece muy bien. El compañero Luis Ramón Pájaro también se refería, porque conoce este tema, como el doctor Carlos Rivas, también presidente de FECODE, lo ha planteado,
hay algunas normas que no se vienen cumpliendo, que no se cumplieron por el gobierno anterior. Por ejemplo, y con eso aclaramos también que FECODE no solamente se está ocupando del tema de los provisionales ahora, y de eso doy fe yo también como dirigente, y muchos dirigentes así lo han planteado. Desde el año 2015, cuando se logró en los acuerdos que saliera la directiva ministerial, una directiva ministerial año 2015, 2017, 2019, se ha venido en esta lucha, y producto de esa lucha sale en el año 2019, en el año 2020, la directiva ministerial 01, por decir algo nada más, la que obliga a la reubicación del docente provisional cuando le quitan la plaza porque llega un docente en propiedad que ganó su concurso, un docente trasladado o por problemas de salud. A ese docente provisional no lo pueden echar de la noche a la mañana, deben garantizarle su reubicación. Y sabemos muy bien, limita la directiva siempre y cuando haya la plaza. Pero es que hemos encontrado, Viviana y amables seguidores de este Facebook Live, que hay la plaza y al docente provisional que lleva 10, 15, 20 años, lo sacan y lo dejan en el aire vinculando a otro provisional que está recién salido de la normal o de las facultades. Entonces, ese es un gran problema que se viene presentando por la no aplicación de las normas ya vigentes. Entonces, los compañeros docentes provisionales tienen propuestas, ese es un escenario. Y lo otro es lo del concurso. Bueno, entonces hay pruebas clasificatorias, pruebas eliminatorias, pero los compañeros plantean la posibilidad de unas pruebas sumatorias, es decir, que se evalúe el arraigo, la experiencia, el tiempo, la permanencia y la formación que tienen los docentes provisionales. Son dos escenarios distintos y FECODE, debo dar fe de eso, el Comité Ejecutivo de FECODE así lo ha entendido y vamos acompañando esta justa lucha de los docentes provisionales hasta el final. Muchísimas gracias, profesor Omar. Doctora Alexandra, siguiendo con estas preguntas, de verdad que nos las han hecho, como ya le decía, miles de veces. Quisiera que usted le explicara a los maestros qué es la estabilidad reforzada y en qué casos aplica. Si a usted le parece, seguimos con esa pregunta. Claro que sí, Viviana. Mira, este es un tema que no solamente se ha abordado ahorita en el marco lo del concurso y, por supuesto, las consecuencias que devienen del mismo. Pues como hablábamos y en un estudio que realizó pues, la Universidad Javeriana, encontramos que en la actualidad, a cierre del año 2022, estaban prestando el servicio con vinculación provisional aproximadamente 60.000 maestros a nivel nacional, de los cuales se prevé que podrían estar en riesgo de ser retirados del servicio entre 10.000 y 15.000 docentes vinculados en provisionalidad. Sumado a ello, que la gran mayoría, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, de los entes territoriales reportaron plazas para el concurso sin establecer las condiciones específicas de las que hablábamos anteriormente, de los maestros y las maestras que determinan una estabilidad laboral reforzada. Entonces pasemos a definir para que las personas que se encuentran en este momento conectadas a este Facebook Live entiendan qué es una estabilidad laboral reforzada. La ley determina que la estabilidad laboral reforzada pues es una figura, un mecanismo jurídico que en derecho se utiliza para proteger al trabajador. ¿De ser qué? Despedido, de ser desvinculado, de ser retirado del servicio. En el caso que estamos hablando de los docentes ahorita con vinculación en provisionalidad, cuando los mismos o cuando ese trabajador o cuando ese docente o cuando esa docente se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por circunstancias que la ley prevé y que el mismo precedente jurisprudencial, como anteriormente advertíamos, ha emitido a lo largo de los años. Específicamente me refiero al precedente emitido por la Honorable Corte Constitucional. ¿Qué normas enmarcan el tema específico de estabilidad laboral reforzada? Como les hablaba anteriormente, tenemos la Ley 790 de 2002, pero tenemos una norma reciente, que es el Decreto 1415 de 2021, donde también enmarca este tema de estabilidad laboral reforzada o el famoso retén social. Dentro de esas circunstancias de las que estamos hablando, que determinan una situación de debilidad manifiesta, es donde encontramos esos 4 grupos poblacionales
que son objeto de esa protección por parte del Estado. Que ¿cómo lo podemos hacer exigibles? A través del mecanismo de acción de tutela establecido obviamente en nuestra Carta Política y reglamentada específicamente para la salvaguarda de derechos de rango fundamental que puedan ser vulnerados o que ya han sido vulnerados. ¿Por qué me refiero en primer lugar a aquellos derechos de rango fundamental que puedan ser vulnerados? Porque es lo que aplica aquí. Es decir, que ese mecanismo de acción de tutela tiene una doble connotación y la que me interesa hoy dejar aquí enmarcada, subrayada, en negrilla, con cursiva, es que tiene un carácter preventivo de vulneración de derechos de rango fundamental. ¿A cuáles? Al mínimo vital. ¿A cuáles? A la salud. ¿A cuáles? A la seguridad social, entre otros que podemos allí estar delimitando o enmarcando entre este grupo de derechos de rango fundamental, que con ocasión del concurso y con ocasión de las desvinculaciones que se van a dar, pues obviamente conllevan a la inminente transgresión o vulneración de derechos de rango fundamental. Repetimos esos 4 grupos poblacionales que enmarcan las 2 normas que ya referí. Ley 790/2002, artículo 12, y el decreto 1415 del 2021. Primer grupo poblacional. Hablábamos de las mujeres en estado de gravidez. Segundo grupo poblacional, madres o padres cabeza de familia, pero siempre y cuando me cumplan con unos requisitos que ya mencionamos, que van a ser revisados con lupa por el juez, obviamente, al que llegue el reparto de su acción de tutela. Si no logramos probar esa condición de madre o padre cabeza de hogar, pues vamos a perder una opción que tenemos con la acción de tutela para salvaguardar ese derecho de rango fundamental y con seguridad puede conllevar a que la tutela que presente el maestro o que presente la maestra sea declarada improcedente porque no se logra establecer o no se logra evidenciar la vulneración de ese derecho de rango constitucional o de rango fundamental. Primer grupo poblacional, madres o padres cabeza de hogar. Segundo grupo poblacional, docentes, maestros o maestras con situaciones específicas y gravosas de salud. Allí no solamente me voy a referir a los docentes con algún tipo de discapacidad, también están allí los docentes que presentan diagnósticos de enfermedades gravosas, gravísimas, calamitosas. Y allí también voy a meter en ese grupo poblacional a aquellos docentes que en la actualidad, provisionales, por supuesto, que en la actualidad se encuentran en medio de valoraciones médicas para determinar su pérdida de capacidad laboral. Y encontramos el cuarto grupo, que es el de prepensión. No sé, Viviana, si quieres que de una vez abordemos ese tema de las características propias de la prepensión o la dejamos más adelante. A mí me parece, doctora Alexandra, que ya que tenemos a 450 personas conectadas, abordemos ese tema. Yo sé que el profesor Omar está tomando atenta nota también de los comentarios que nos están haciendo para entrar a preguntarle otras cosas que son de interés, entonces sigamos. Perfecto. Mira, es muy importante hoy dejar claro las características propias de la prepensión, porque a lo largo de estos años se han presentado algunas situaciones particulares. Es importante hoy, en el marco de la presentación de sendas acciones de tutela, de paso, debemos manifestar que para los docentes provisionales, la organización Manzano y Manzano, también de la mano de la senadora Sandra Jaimes, ha puesto a disposición a nivel nacional de los docentes provisionales formatos de acción de tutela para que el docente pueda acceder a las mismas con carácter gratuito. Asimismo, invitamos a todos los docentes provisionales del país a acudir a las filiales de FECODE, para que a través de los juristas nosotros podamos servirles también de apoyo en la justa lucha y reclamación de los derechos que sobre todo van a ser vulnerados, que va a venir pues obviamente como hablábamos en una masacre laboral, en estas situaciones que hoy estamos aquí dejando claras en este conversatorio.
Pero volvámonos un poquito y miremos cuáles son las características propias de la calidad o la condición de prepensionado. La norma que nos dice realmente, quien tiene la calidad o quien ostenta la condición de prepensionado es aquel, me voy a referir a maestros, pero va dirigido pues obviamente a aquellos trabajadores, ¿sí? Sin embargo, hoy me voy a referir a maestros, aquel maestro, aquel docente, aquella docente que le falten 3 años, ojo con esto, 3 años o menos para cumplir la totalidad, todos los requisitos que son 2. Entonces, ojo con esto, para cumplir la totalidad de los requisitos pensionales. Y acá entonces me toca abrir también un paréntesis, porque recordemos pues que nuestro magisterio, así no nos guste hablar de ello, pues se encuentra dividido en el decreto o en el régimen regulado, regido por el decreto 2277 y los docentes que hacen parte del 1278. ¿Y por qué tengo que hacer esta división y hablar de esta división cuando hablo de la calidad? Pues porque los requisitos pensionales son diferentes para un grupo poblacional que para el otro. Si estoy hablando de un docente vinculado antes de la entrada en vigencia de la famosa Ley 812 de 2003, es decir, antes del 26 de junio de 2003, los requisitos de esos docentes son 2. El primero, edad 55 años. El segundo, tiempo de servicio, 20 años de servicio. Por tanto, la calidad de prepensionado de un docente vinculado antes del 26 de junio de 2003 será aquel que le falte 3 años o menos para cumplirme los 2 requisitos. Es decir, que tenga en edad como mínimo 52 años, 52, 53, 54, 55. Entonces, el docente que tiene 52 años y 17 años de servicio es aquel que reúne esa exigencia normativa y tendría esa condición o esa calidad de prepensionado. Me voy al segundo grupo, docentes 1278, vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Y allí tenemos 2 requisitos, 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización. Estamos hablando que un docente o una maestra del 1278 tendrá la condición o la calidad de prepensionado o prepensionada si tiene 54 años de edad y si tiene por lo menos 1.150 semanas de cotización. Allí se estaría generando el cumplimiento del requisito y es que le falte 3 años o menos para cumplir los requisitos pensionales. Hago una aclaración grandísima, que no lo digo yo, sino que lo ha venido determinando la Corte Constitucional en reiterada y pacífica jurisprudencia. Si ustedes ingresan a Google, descargan prepensión Corte Constitucional, les va a sacar una cantidad de sentencias que a lo largo de los años ha abordado esta temática. Para resumirles, y esto quiero dejarlo aquí muy claro, subrayado porque va a ser indispensable para todos los casos que se nos vienen de los maestros, maestras que nos han consultado a nivel nacional, y es esta condición de prepensionada. Porque la Corte Constitucional, ¿qué nos dice? En primer lugar, lo que ya advertí, cumplimiento de los 2 requisitos, que les falte 3 años o menos para cumplir requisitos pensionales. Sin embargo, si el único requisito que les falta, dice la Corte Constitucional, es la edad, es decir, y pongo un ejemplo muy claro, docente del 1278 que tiene 54 años de edad, es decir, le falta 3 años para cumplir el requisito de la edad de los 57 años, pero ya tiene las 1.300 semanas de cotización, a ese docente ya no le van a dar la condición o la calidad de prepensionado porque lo único que le hace falta a criterio de la Corte Constitucional es cumplir la edad más no tiempo de servicio para poder solicitar y acceder al reconocimiento pensional. Eso es muy importante dejarlo hoy aquí en claro, porque si me llegan este tipo de reclamaciones o este tipo de casos, tristemente voy a tener que decirle al docente o a la docente, posiblemente
90% de posibilidades de que la Corte Constitucional, el juez de tutela, al que le llegue el reparto de su reclamación, de su acción de tutela, le va a decir no ostenta la calidad de prepensionado o de prepensionada. Eso es muy importante dejarlo hoy claro aquí, profe Viviana, profe Omar, porque precisamente estamos intentando desde todas las filiales de FECODE, desde FECODE, poderles brindar una información clara, precisa, veraz al magisterio. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por su claridad con estos temas tan importantes. Profesor Omar, yo le quiero preguntar algo que me han venido repitiendo a través de las redes sociales y me dicen, hombre, ¿qué tanto de esto dependía de la voluntad política del gobierno? Es decir, usted conoce de casos de maestros que de hecho se han pagado con esfuerzo su maestría y terminan pues incurriendo en gastos endeudados en los bancos, sin trabajo, después de 10, 8 años de estar en una provisionalidad, lo saca el alcalde del pueblo o lo sacan quien lo saque y ya, quedan absolutamente en la calle. ¿Qué tanto dependía esto de la voluntad política y cómo ve a futuro usted entonces estos diálogos que se establecen con el nuevo gobierno? Ese planteamiento que estamos viendo allí en medio de los comentarios, algunos comentarios muy groseros, poco solidarios para con los compañeros provisionales, que ellos no están pidiendo más que la aplicación de las normas que hay, las sentencias que hay que garantizan, como lo ha dicho la doctora Alexandra, la estabilidad. Y todos en la vida tenemos derecho a luchar y a pelear. Esos compañeros que ganaron su concurso, los que estamos en propiedad, pues nos debemos sentir afortunados, pero no del todo. Algún día cualquiera nos sacan también del cargo, porque en este país no hay estabilidad para nadie. Aquí están sacando, trasladando a los compañeros y son compañeros que también pueden quedar en dificultades. Entonces, aquí nadie está exento de que lo persigan y lo ataquen y lo acosen. Por fortuna estamos en un gobierno que no puede ni debe aplicar ese tipo de política de los gobiernos anteriores, como lo que usted acaba de señalar, y es el desconocimiento de los derechos. Es verdad, hay muchos docentes provisionales, inclusive los compañeros que son que están en plazas étnicas, etnoeducadoras, etnoeducativas, los etnoeducadores como los afros, los indígenas, que ya están formados y tienen sus capacitaciones, sus maestrías, sus especializaciones, sus doctorados inclusive. Para los docentes provisionales ya sabemos que las maestrías no se las están reconociendo porque no están en carrera, o inclusive les desconocen muchos derechos más, son injusticias. Y sí tiene que ver algo con la voluntad política. Uno es el fundamento jurídico y lo otro es la voluntad política de los gobernantes. Si no hay voluntad política, indiscutiblemente la situación se agrava. Por eso, en buena hora, lo que escriben acá los docentes provisionales, que inclusive hay un compañero, Carlos Barreto, que plantea, es desplazado, víctima del conflicto armado, es hipertenso, tiene problemas de salud, pero también teme por la pérdida de su plaza. No sé si no dice ahí si la ha perdido o está próximo a perderla, ¿verdad? Entonces, debe haber, esto se enmarca y es bueno entonces retornar a las normas que ha mencionado la doctora Alexandra, porque si no tenemos las normas a la mano, las que nos garantizan a nosotros pelear por la estabilidad, indiscutiblemente se puede empeorar el asunto. Miremos los acuerdos que se han dado 2015, 2017, 2019, 2021. Nosotros ahí venimos hablando como FECODE de cierta manera. 2019 venimos hablando de este tema del respeto a la estabilidad laboral y la dignificación de la profesión docente. La Directiva Ministerial 01 de 2020, el decreto 2105 de 2017, el decreto 490 de 2016, todas estas normas, las sentencias que hay de 084 del año 2018, lo que ha mencionado la doctora, la ley 2040 de 2020, el decreto 1415 del 2021, la ley, la misma constitución política nos da alguna garantía para pelear por nuestra estabilidad y el respeto a nuestros derechos. Es verdad que se necesita voluntad política y eso lo reconocemos. Por eso, en buena hora, los provisionales escriben acá que por qué nosotros como FECODE no buscamos una cita para que haya una mesa especial donde estén los provisionales, que son los provisionales se han vuelto abogados, técnicos, médicos, de todos se han vuelto precisamente para buscarle salida a su problemática. Yo felicito a los docentes provisionales, pero también a los etnoeducadores, que son capítulo especial también y que vienen sufriendo el desarrollo de las políticas de los gobiernos anteriores. Viviana, me da un minutico
y yo destaco aquí algo que debemos plantear, y es la garantía y el respeto a la estabilidad en provisionalidad, que los educadores vinculados en provisionalidad se les garantice la continuidad, fíjense bien, trasladándolos, reubicándolos en otras vacantes, tal como lo dice el decreto 2105 que ya destaqué, y ya hay posibilidades de reubicarlo. Pero hay algo que nosotros venimos peleando, Viviana y amigos que están en el Facebook Live. El problema se resuelve cuando el gobierno deje quieta la planta de personal docente, que no mueva más la planta de personal docente, que no ponga a sobrar maestros, porque cuando pone a sobrar un coordinador en encargo, un rector en encargo, cuando saca a un orientador, a un docente de apoyo, automáticamente ese docente vuelve a su plaza y saca al provisional. Entonces, una petición muy buena que tenemos nosotros desde FECODE es la ampliación, primero la estabilidad de la planta docente y segundo la ampliación de la planta de personal docente, porque eso al mismo tiempo en que garantiza la estabilidad de los maestros, particularmente los provisionales, pues también ayuda a brindar una educación de calidad, como nosotros le hemos pedido, tal como lo ordena el artículo 67 de la Constitución Nacional. Pero además de eso, si nombran a los educadores físicos en primaria como se requiere, automáticamente se va a ampliar la posibilidad de vincular a más docentes. Que se nombren a los educadores que se necesitan en posprimaria, en la zona rural, que se nombren a los orientadores escolares que se necesitan, y en esta época de conflicto y de violencia, de problemas al interior de las instituciones, si es que se necesitan más orientadores escolares, más docentes de apoyo. Entonces, todo esto nos ayudaría a ampliar la posibilidad para que los docentes provisionales estén en su cargo. Y lo otro, los docentes provisionales, para los amigos que están atacando acá en las redes, no están huyéndole al concurso de mérito. Ellos quieren participar en el concurso de mérito, solo que hay educadores provisionales que llevan 20 años. Hoy me encontré en Medellín con una docente que lleva 20 años en provisionalidad y bueno, por alguna circunstancia no ha podido lograr el concurso. Pero la educadora demuestra que en las evaluaciones, en su trabajo, la educadora queda muy bien. Sabemos muy bien que a ella no le pueden aplicar evaluación de desempeño para ascenso en el escalafón porque no está en carrera. Pero las evaluaciones institucionales que se hacen dan buenos resultados, dan muestras de que los educadores vienen desarrollando bien su trabajo. Entonces, para terminar, creemos nosotros que el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, de la señora ministra de Educación, la doctora Aurora, nuestra ministra del Trabajo, la doctora Gloria, al momento de llevar al Congreso de la República la reforma, el proyecto de reforma laboral, están pensando en darle salida a este tipo de problemas que hoy tenemos en el país. Es que son problemas, son 70,000 educadores y 70,000 familias que tienen serios problemas y hay que darle solución. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.